Pues muy buen día a todos. Mi nombre es María, soy directora del Centro Nacional de Referencia de Inocuidad y Bioseguridad Agroalimentaria y del Senacica de México, y a nombre del maestro Leandro David Soriano García, director general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, les doy una vez más una afectuosa bienvenida. Este ya es el séptimo seminario de la serie que organizamos en el marco del Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica, suscrito entre el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el Gobierno de la República de Colombia, particularmente en lo correspondiente al Programa Bilateral de Cooperación para el bienio 2024-2026, establecido entre ambos países. Agradecemos el apoyo, coordinación y seguimiento conjunto de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia, y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID, para impulsar el Proyecto 3, uso de secuenciación de genoma completo y análisis bioinformático como herramientas para la vigilancia de Campylobacter spp en la cadena de producción de animales de abasto, impacto en la salud pública y el comercio en América Latina, que es parte del portafolio de proyectos del periodo referido. Como hemos comentado en las otras emisiones, el objetivo de este proyecto es fortalecer las capacidades analíticas de las dos naciones requeridas para la identificación y caracterización de Campylobacter. Sabemos que este patógeno ha tomado enorme relevancia en la salud pública y en la inocuidad de la producción agroalimentaria en los últimos tiempos. La intención es precisamente mantener y hacer crecer este espacio de intercambio de conocimientos y experiencias para poder fortalecer nuestros sistemas de vigilancia. Esto dotará de mayores herramientas a las autoridades correspondientes para la toma de acciones basadas en evidencia científica confiable. Otro de los objetivos que buscamos es la socialización de la información aquí presentada, haciendo uso de los poderosos medios digitales. El resultado que hemos tenido al momento es muy grande. Durante los seminarios pasados han estado conectados simultáneamente hasta 143 asistentes y hemos tenido asistentes de 22 países de las latitudes de América, desde Argentina y Chile hasta los Estados Unidos, contando también con la presencia de asistentes de España. Con las grabaciones en el micrositio de los seminarios pasados, este impacto indudablemente se potencia. En esta ocasión, contamos con la participación del doctor Salvador Eduardo Acevedo Monroy, profesor titular de tiempo completo interino en el Departamento de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Escuchemos una breve semblanza y pasamos posteriormente a la presentación del doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayren. Buenos días a todas y a todos. Pues como bien comentó la química Mayren Zamora, el doctor Salvador Eduardo Acevedo Monroy es médico veterinario zootecnista de formación. Realizó una maestría en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal con el trabajo de tesis Detección molecular de Salmonella, Campylobacter y E. coli diarreogénica a partir de huevo, por la que obtuvo una mención honorífica. Posteriormente realizó sus estudios de doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM y el Hospital Infantil de México Federico Gómez, obteniendo su grado recientemente. Por cierto, muchas felicidades por ese logro, doctor. Ha sido docente en numerosas ocasiones y se ha desempeñado como encargado técnico del diagnóstico molecular por PCR punto final para la detección de Salmonella, E. coli, Campylobacter, Escherichia, Leptospira y Brucella en el Laboratorio de Microbiología Molecular de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Colabora activamente con los laboratorios de patogenicidad bacteriana del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, el Laboratorio de Epidemiología Molecular de la Facultad de Medicina de la UNAM, el Laboratorio de Bacteriología y Salud Pública de la Facultad de Medicina, así como el Laboratorio de Vacunología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia también de la UNAM. El doctor Salvador enfoca su trabajo en la investigación de enfermedades infecciosas, la resistencia a los antimicrobianos y el desarrollo de alternativas al uso de antibióticos en el tratamiento de enfermedades bacterianas, así como el desarrollo de herramientas para el diagnóstico de enfermedades infecciosas. En esta ocasión,
nos presentará la ponencia titulada Detección de Campylobacter en una planta de procesamiento de pollo en engorda. No, aquí tengo creo que le acabo de cambiar el título a su ponencia, doctor. Una disculpa. Por favor, Sara, ¿puedes colocar la presentación? Y le cedemos la palabra, doctor. Ya le estaba cambiando de ponencia. No se Lo preocupen. suyo es la detección por herramientas moleculares de este microorganismo. Una disculpa. El No se micrófono es suyo, adelante. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Esperando que esta plática sea enriquecedora. Ciertamente, como comentaba aquí la doctora, me he dedicado pues prácticamente 14 años de mi vida al diagnóstico de ciertos agentes infecciosos, tanto en muestras animales como en muestras de alimento, ocasionalmente en muestras de origen humano, ¿no? Entonces, no sé si ya se puede ver la presentación, por favor, si me dicen los demás. Sí, se ve muy bien. Perfecto, entonces justamente vamos a hablar un poco del diagnóstico microbiológico y molecular de Campylobacter. Pues mi nombre es Salvador Acevedo, vamos a hablar de algunas características. Digo, creo que la mayor parte de las pláticas han enfocado un poco al nombre, apellido, vida y obra de la bacteria, ¿cierto? ¿No? Entonces, pues no voy a abundar tanto en esa parte. La siguiente, si me apoyan, por favor. Entonces, vamos a hablar que Campylobacter es una Epsilon protobacteria de la familia Campylobacteriaceae. Es una bacteria microfílica. La gran mayoría de estas bacterias son móviles a través de flagelos, ¿sí? Son bacilos curvos gram negativos, como se puede apreciar en la figura. De hecho, es una fotografía que tomamos recientemente de una de nuestras cepas ATCC de Campylobacter jejuni, ¿sí? Y son bacterias oxidasa positivos. Esto es algo particular porque debido a esa característica de ser microfílicos, requieren una tensión atmosférica de máximo 15%, 5% de oxígeno, ¿no? Suplementando mejor a esta bacteria con nitrógeno, preferentemente. Sin embargo, este sistema de oxidasa, pues lo va a utilizar para poder llevar a cabo la utilización del oxígeno como último aceptor de protones durante su cadena respiratoria y como un amortiguador durante los procesos de acidificación. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar que Campylobacter tiene una gran cantidad de especies. Se han reconocido, digo, está un poco rezagada esta imagen, pero a mí me gustó porque para ese entonces, 2013, se estaban contemplando más de 20 especies de Campylobacter. Aquí algo importante, la siguiente, por favor. Algo importante que mencionar. Todas estas especies son patógenas para el humano. Hablando de si se llegan a consumir accidentalmente por vía oral, van a producir diarrea. O sea, todos se ha reportado que todos estos, a través del consumo vía oral en el humano, puede causar diarrea. Sin embargo, pues dependiendo de la literatura que consultemos, estos que acabo de encerrar en color rojo se les denomina como Campylobacter termotolerante. ¿Qué quiere decir esto? Que su incubación puede llevarse hasta los 42, 43 grados centígrados y se van a desarrollar de forma óptima, colonias abundantes. De igual manera, los medios de cultivo líquidos se van a desarrollar de forma óptima. El resto de los demás les vamos a conocer como el resto de las demás especies, perdón, les vamos a conocer como Campylobacter emergentes. Asimismo, en el caso de Campylobacter fetus, subespecie fetus, Campylobacter fetus veneralis, les denominamos dentro de la medicina veterinaria como Campylobacter venereos, ya que aparte de que en ciertas situaciones si se consumen por vía oral causan diarrea, en el caso de algunas especies animales como ovinos, caprinos y bovinos pueden generar problemas de reproducción como infertilidad o abortos. ¿De acuerdo? Le podemos cambiar a la siguiente. Todos ellos son bacilos curvos gram negativos y se van a encontrar en diversas fuentes alimenticias. Aquí algo importante que mencionar, si ustedes se ubican en la imagen, los reservorios principales van a encontrarse en aves y agua o aves acuáticas. En este caso, estas aves acuáticas, por medio de la convivencia indirecta, no deseada, con especies animales como aves de producción, ya sea de engorda, ya sea de postura, animales como es el caso de perros, gatos, los gatos que son cazadores natos, pues pueden darnos el contacto directo con esta bacteria sin que nosotros lo deseemos. También sucede que en el caso de los rumiantes puede comportarse como un comensal. Ojo, aquí diferenciar
un concepto bien importante entre microbiota y comensal. Sí, comensal, estamos hablando nosotros que pudiera tratarse de microbiota transitoria, que solamente está ahí cierto tiempo, no se va a establecer de forma permanente, pero pudiéramos tener el caso que durante este tiempo genere problemas al animal que lo está albergando, si alguna situación inmunológica lo está comprometiendo, o puede transmitirse a otros animales, ¿no? Entonces, los rumiantes se han reconocido como posibles comensales, no reservorios. De acuerdo en el caso de las aves, ellas sí se pueden comportar como reservorios, ¿sí? Entonces, es raro porque, le podemos cambiar a la siguiente, resulta que se ha visto cuadros de campilobacteriosis digestiva en perros, en conejos, perdón, sí, conejos, en cerdos, en aves, pero de forma experimental, y en pequeños rumiantes, sobre todo borregos, ¿no? Eso incluye también al otro animal que se encuentra ahí, que es el humano. En dado caso, todas estas especies animales son afectadas por Campylobacter. En el caso del perro, en el caso del cerdo, en el caso de las aves, es una campilobacteriosis digestiva. En el caso de los rumiantes puede ser tanto digestiva como venérea, dependiendo del área, o más bien de la contaminación que se lleva a cabo, ¿sí? En el caso de los rumiantes, hablando, por ejemplo, de Campylobacter fetus y fetus veneralis, vamos a hablar nosotros que la transmisión va a ser a través de la monta, ¿no? Los servicios que les damos a las hembras, y nosotros nos vamos a dar cuenta ya cuando tengamos abortos. La siguiente, por favor. Ahora, les voy a hablar un poco, muy general, de lo que se ha estudiado en cuanto a la patogénesis bacteriana. No estamos hablando que Campylobacter, como bien habíamos comentado, es una bacteria flagelada, tiene movimiento. Entonces, también se ha descrito que su flagelo funge como un sistema de secreción proteico. Ahora bien, esta bacteria tiene la capacidad, sí, de colonizar superficies epiteliales, a células de los epitelios, tanto intestinales como reproductivos, pero también se ha descrito que puede invadir el entorno intracelular, ¿no? Y puede ser a través de sus diferentes receptores, que es lo que ustedes están observando ahí. Puede utilizar varias proteínas para unirse, por ejemplo, la fibronectina. Esta unión también va a desencadenar el desplazamiento de calcio, que a su vez puede generar la apertura de canales de cloro y bicarbonato. Ustedes clínicamente van a observar en los animales diarrea activa. Entonces, la bacteria puede permanecer afuera, sí, pero también puede introducirse. Y una vez que se ha introducido, como podrán ustedes observar en la figura, va a ir adquiriendo marcadores de endosoma temprano, como son las proteínas EEA1, que es el antígeno de endosoma temprano 1, o la proteína RAP5, que esto quiere decir, esta vesícula viene de afuera y necesitamos marcarla para probablemente destruirla. Posteriormente, este endosoma va a adquirir marcadores de endosoma tardío, como es el caso de RAP7. Aquí ya la célula está indicando, necesitamos destruir a este patógeno o esta cosa extraña que acabamos de introducir. Sin embargo, la bacteria no se ha descrito actualmente, en pleno 2025, cuáles son las proteínas efectoras que evitan la unión del lisosoma, esta vesícula contenedora de enzimas proteolíticas, degradadoras, componentes acidificantes. La bacteria invade esa parte, por lo cual esta puede invadir completamente las células sin que se levante una respuesta inmune innata. ¿De acuerdo? Asimismo, esta bacteria va a secretar toxinas, como por ejemplo la toxina citodistendidora letal, la cual va a afectar el ciclo celular. Por lo tanto, si nosotros lo vemos en un epitelio digestivo, ¿qué va a suceder? En ese epitelio digestivo lo que va a ocurrir es que, aparte de que tenemos una diarrea, los animales empiezan a tener una pérdida de la integridad del epitelio, por lo tanto puede haber sangrado. Es que vamos a ver diarreas con sangre. Por ejemplo, en el caso del epitelio reproductor, estamos hablando que las placentas tenemos endotelio vascular, el epitelio de la placenta. ¿Qué va a suceder? Pues obviamente al perder esta integridad va a haber una falta de conexión entre el feto y la madre, por lo tanto vamos a tener probablemente muerte del feto y una expulsión. Como no hay un estímulo hormonal adecuado, resulta en la contracción y expulsión del producto. La siguiente, por favor. Entonces estamos hablando que Campylobacter no es un patógeno cualquiera, ¿sí?
Porque, como bien les comentaba, puede tener varias rutas para invadir. Esta es una bacteria invasiva, esto debemos dejarlo en claro. No es una bacteria que se va a quedar en los epitelios como la mayoría de los patotipos de Escherichia coli. No, esta bacteria puede invadir, ya vimos en la primera lámina, en la lámina anterior, que la bacteria puede ingresar a través de la célula. Recordemos algo bien interesante, los enterocitos, las células epiteliales del intestino, no son células fagocíticas, no están capacitadas para esto. Sin embargo, esta bacteria puede manipular el enterocito para obligarlo a internarla, ¿no? Que es lo que vemos del lado izquierdo de nuestra lámina. Ahora, del lado derecho que estamos viendo, que aparte, esta bacteria puede secretar proteínas, las cuales van a romper las uniones ocluyentes. Recordemos que las uniones ocluyentes son uniones que también se les conoce como estrechas, las cuales no dejan pasar ni siquiera iones. Es un transporte extremadamente controlado, pero esta bacteria tiene la habilidad de poder romper estas uniones. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Que nuestra célula no solamente está siendo manipulada para que la bacteria ingrese, también está perdiendo esa integridad del epitelio. Aparte de que están muriendo otras por nuestra toxina, está perdiendo integridad del epitelio porque está rompiendo las uniones ocluyentes. Por lo tanto, esto va a agravar nuestro cuadro clínico, ¿de acuerdo? Entonces, sí me gustaría pasar a lo siguiente. Bajo este contexto, ahora sí, el clínico tiene la necesidad imperiosa, veterinario, de hacer un aislamiento. Ese aislamiento puede ser de muestras de fecales, ya sea animales, humanas, hablando de la parte médico-humana, puede ser de sangre, porque resulta que al ser invasivo esta bacteria puede llegar a diferentes partes. Más adelante les voy a mostrar un resultado de una septicemia en un niño, ¿sí? Pero bueno, ahora llega la muestra al laboratorio. ¿Cómo se deben de mandar estas muestras? Vamos a hablar en un momentito más de cuáles son los medios de transporte más adecuados, pero antes de recibir, perdón, nosotros como laboratorio una muestra, debemos estar preparados, porque en ocasiones ya nos tienen aquí la muestra y la pregunta es, ¿tenemos todo para poder procesar estas muestras? Si bien en cualquier literatura que revisemos va a comentar, es un aislamiento complejo, es un difícil aislamiento, desde los que en inglés le llaman organismos fastidiosos. ¿Por qué? Porque son bacterias que muy pocos químicos, clínicos, bacteriólogos se van a enfrentar a querer aislarla, porque es, pues, como dicen de forma coloquial, es una monserga intentar aislarla. Pero, ¿qué necesito dentro del laboratorio en primera instancia? ¿Qué instalaciones necesito? Primero que nada, si nuestra incubadora no tiene sistemas de inyección de dióxido de carbono, nitrógeno y extracción de CO2, de oxígeno, perdón, pues yo requiero cámaras de anaerobiosis, o de microaerobiosis. Lo que les estoy mostrando en la figura son las cámaras que tenemos en el laboratorio. Estas son, pues, de diferentes marcas. No me gustaría dar ahí promoción sin paga, claramente, pero estas cámaras se pueden utilizar, ya existen estos paquetes de sistemas catalíticos, los cuales van a generar atmósfera microaerofílica para Campylobacter, de hecho así se llaman, para Campylobacter específicamente. No es anaerobio, es microaerofílico. Recordemos que Campylobacter sí requiere oxigenación. ¿Por qué? Porque obviamente va a utilizar su sistema oxidasa para poder emplear el oxígeno, pero no unas grandes concentraciones, ¿no? Rudimentariamente, les debo de confesar, nosotros cuando no teníamos o no nos traían, ustedes saben que en los institutos ustedes piden, en lo que se hace la requisición, la solicitud interna de compras, en lo que recibe el proveedor, en lo que lo pide, estamos hablando que es un amplio margen de 45 a 60 días, ¿no? Entonces, dices, bueno, el diagnóstico tiene que salir en una semana, contra 60 días, pues no es como muy redituable. ¿Qué hacíamos nosotros? Utilizábamos velas, ¿sí? Velas pequeñas, las cuales se introducían dentro de la cámara de anaerobiosis, y prácticamente estábamos generando esa atmósfera anaeróbica para el aislamiento, porque vamos a hablar en un ratito más de las pruebas de susceptibilidad, y ahí sí requiere un sistema ya más controlado. Ahora, en el caso de los sistemas un poco más actuales, en las bolsas, por ejemplo, hay bolsas de anaerobiosis o microaerobiosis. Estas obligatoriamente van a utilizar los sistemas catalíticos. No puedo utilizar yo algún otro sistema de combustible, o sea, las velas aquí no pueden ser
no son viables porque la bolsa prácticamente se quema y los sistemas herméticos también son algo factible. De hecho, estas las aprendí a utilizar ahí en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, porque pues es un sistema un poco más práctico que las jarras, porque en ocasiones las jarras, por el uso, por la limpieza, empiezan a tener fracturas, empiezan a tener problemas del cierre hermético. Y las jarras de neurobiosis, déjenme decirles una cosa, la última vez que estuvimos cotizando, estamos hablando que costaban 25,000 pesos mexicanos, ¿no? O sea, son caros el sistema de las jarras. En cambio, las bolsas, si bien estas bolsas que estoy ahí poniendo, no es comercial, claramente, son bastante redituables, porque resulta que si nosotros no tenemos estas bolsas, pero tengo el sistema catalítico, puedo ir a cualquier tienda de conveniencia y comprar bolsas de cierre hermético, las que tienen las tiritas para poder sellar, nada más saco todo el aire que se pueda, meto el sistema catalítico con mi caja Petri y la sello. O sea, y hemos visto buenos resultados. Si la bolsa no tiene compromiso en cuanto a su integridad, crece nuestra bacteria. La siguiente, por favor. Entonces, esto es lo primero que tengo que considerar. Tengo los materiales. He visto personas que han intentado hacer el aislamiento a partir o sea, de las muestras, las siembran y los meten a jarras, ¿no? A jarras, pero improvisadas, de botes de productos alimenticios. El problema es que no estamos garantizando un correcto cierre hermético, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué la importancia de esa microbiota? Lo que estamos viendo aquí es un mapa metabólico de nuestra bacteria, de Campylobacter, en el cual el oxígeno va a ser una parte crucial. Y vamos a hablar nosotros más adelante que el oxígeno es tan crucial que puede permitir que la bacteria pase de un estado viable a un estado viable no cultivable. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque ocasionalmente yo puedo dar diagnósticos como negativos. La bacteria está presente, pero no está creciendo, no porque esté muerta o porque no crece porque no está adaptada a mis sistemas de aislamiento. ¿De acuerdo? Entonces, debo comprender que la bacteria tiene un metabolismo dependiente de oxígeno, sí, pero en concentraciones en las cuales a ella le favorezca. Otro componente importante para la bacteria es el piruvato. Vamos a hablar que todos nuestros medios de cultivo van a estar suplementados con piruvato de sodio o ácido pirúvico. La siguiente, por favor. Entonces, no nos olvidemos de esta parte bioquímica en la cual la bacteria va a emplear todos sus componentes con base al oxígeno. Ahora, ¿qué debo solicitar para cuando me traen la muestra? Aquí algo bien importante. Ok, entiendo, es de difícil aislamiento, tengo los requerimientos, tengo cámaras, tengo medios de cultivo, vamos a hablar un poco de los medios de cultivo, pero bueno, el medio Caribler es uno de los medios más socorridos para el aislamiento de Campylobacter, es un medio alcalino, no es parecido, bueno, perdón, es muy parecido al Stuart. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en el caso del medio Caribler carece de gliceraldehído, porque resulta que hay enterobacterias que van a permitir el crecimiento, que van a crecer gracias al gliceraldehído. ¿Por qué esto es un problema? Resulta que yo utilizo medios de transporte, los cuales la mayoría de ellos son medios basales. O sea, yo tomo una muestra con determinada carga bacteriana y justo los medios de transporte es para que yo lleve la muestra de punto A punto B y que la pueda cultivar sin alterar a grandes rasgos el conteo bacteriano. El problema del medio Stuart es que tiene gliceraldehído. Yo meto ahí la muestra y como es una muestra fecal, la mayor parte de las ocasiones, o una muestra de alimentos, no estoy exento de que venga alguna enterobacteria, por ejemplo, Escherichia coli, Enterobacter, las que ustedes quieran. Y resulta que estas bacterias pueden poseer la enzima gliceraldehído, que sí les va a permitir utilizar este sustrato y alterar el crecimiento bacteriano. Entonces, Campylobacter es muy especial, hemos platicado, si ella se encuentra en condiciones adversas en las que otra bacteria esté utilizando el sustrato, no va a crecer, no nos va a permitir el crecimiento. Entonces aquí sí necesito completamente el medio, en este caso Caribler, nos da el crecimiento de la bacteria de forma adecuada. Por otra parte, al ser alcalino, da un amortiguador de condiciones atmosféricas adecuadas. ¿Qué más? Aquí algo más importante con el medio de Caribler. Me puede permanecer viable la bacteria hasta por 7 días. En el caso de Salmonella, por ejemplo, 42, algo que con el medio Stuart no logro de esta manera tan óptima. Ahora, llegan las muestras al laboratorio. Perdón, algo importante que mencionar. También estas muestras pueden ser heces,
de los animales colectadas adecuadamente, en condiciones lo más anaeróbico posible. También puede ser intestinos ligados, que es cuando la necropsia, yo tengo el animal el cual murió de forma sospechosa o que yo presuntamente creo que es Campylobacter, hago ligaduras a los extremos del intestino y los meto a un frasco y lo mando lo más pronto posible al laboratorio. ¿Ahí qué voy a hacer? Allí tengo medios de cultivo. Lo adecuado es emplear medios de cultivo de enriquecimiento selectivo, porque si bien algo que les comentaba es este problema de las bacterias viables no cultivables, estos medios de cultivo me van a permitir, digamos, pues, intentar adaptar a la bacteria del entorno a un medio artificial. Algo que les comento a los chicos de licenciatura es, quiero que ustedes se pongan a imaginar que la bacteria está expresando factores de virulencia, está altamente estresada, se está enfrentando a un entorno hostil. Por ejemplo, vamos a suponer en el intestino se está enfrentando a la microbiota, se está enfrentando al sistema inmune innato, si es que ya está causando la infección, puede estar también el adaptativo y tiene que estar expresando todo esto. No necesariamente esto le va a permitir crecer medios de cultivo artificiales. Por otra parte, ¿qué pasa en las muestras de alimento? Digamos, ya no tenemos un sistema inmunológico que nos abata a la bacteria, pero ¿qué sucede con las canales, por ejemplo, de ave? Son canales que van a hacer cambios de temperatura, van a cambiar la oxigenación, ¿sí? Entonces, esto es un estrés para la bacteria y su metabolismo está completamente alterado. Y yo les comentaba a mis alumnos, ¿cómo quieren ustedes, cómo esperan ustedes que la bacteria la pase de este entorno hostil y que la quiera adaptar rápidamente a un entorno que a veces también es muy hostil? Porque resulta que el caldo Bolton, el caldo Preston, que son medios que tienen sangre lisada de caballo, ok, están enriquecidos, correcto, tienen estos medios para el crecimiento de la bacteria, pero ¿cuál es el problema? Que tienen antimicrobianos. Entonces, tengo que todavía estresar más a la bacteria para intentarla adaptar, ¿no? Eso al final del día, pues no me garantiza el 100% del aislamiento. Sí, sí son necesarios, porque son medios estériles, no hay más bacterias, pero la muestra que voy a introducir, además de que puede tener Campylobacter, va a contener otras bacterias, ¿no? Lo mismo pasa con el caldo campitío, que es un medio modificado de tioglicolato al cual se le adicionan antimicrobianos. Y el caldo tioglicolato es un medio de enriquecimiento, pero este no es selectivo. Si yo utilizo el caldo tioglicolato, que es el que se está mostrando en la lámina, que tiene la superficie azulada, van a crecer las bacterias. El problema es que van a crecer todas, porque es un medio de cultivo que tiene dextrosa, extracto de levadura, cistina, tioglicolato, como su nombre lo dice. Entonces, cualquier bacteria que esté presente en la muestra va a crecer, esperando que Campylobacter me crezca por debajo del anillo azul. Aquí es otra parte importante. La mayoría de los medios de cultivo de esta índole tienen indicadores de oxidorreducción. En este caso, puede ser resazurina, puede ser azul de metileno. El azul de metileno, justamente cuando se encuentra en un estado oxidado, se torna de color azulado, pero cuando se encuentra reducido, es incoloro, que es lo que estamos viendo en este medio. Si yo agitara este medio y lo expusiera todo al oxígeno, se volvería de color azulado verdoso. En este caso, nuestra parte, digamos, anaerobia, es la que está por debajo del anillo azul, ¿de acuerdo? Estos medios de cultivo sí debo tener consideración de tener siempre disponible caldo de sangre de caballo, porque resulta que si bien lo puedo comprar como está aquí en esta figura, ya preparado, si tengo los suficientes recursos, o la otra es comprar el polvo deshidratado, pesarlo, esterilizarlo y añadirle al final del día la sangre de caballo lisada. El problema es justamente tener sangre de caballo, la cual esté garantizada libre de otros patógenos y que yo tenga los recursos necesarios para poder hacer la lisis de esta sangre. La siguiente, por favor, ¿no? Entonces ya tengo la muestra, ya tengo los medios de enriquecimiento. Ahora, ¿en dónde la vamos a poner? Pues tenemos varios medios de cultivo sólidos, los agares, ¿no? Está el agar Campylobacter con sangre de caballo, que es un agar sangre un poco más translúcido. Allí no voy a poder evidenciar hemólisis fácilmente. El agar Campylobacter libre de carbón, libre de sangre, perdón, con carbón activado, que es este que les estoy mostrando aquí, es muy parecido al agar que se utiliza en Legionella, ¿sí? Estos medios se caracterizan porque tienen, aparte de que los suplementos selectivos, que son los que estoy mostrando aquí, generalmente estos
agares incluyen algún set de antimicrobianos para favorecer el crecimiento de Campylobacter y que las otras bacterias no crezcan, como cuáles: vancomicina para los gram negativos, gram positivos, perdón, novobiosina para los gram negativos, cicloheximida para los hongos, por ejemplo, colistina para otros gram negativos que no son Campylobacter, cefazolina, cefoperazona o cefalotina, ¿sí? Y anfotericina B, que es un antifúngico. Puede ser la mezcla de esto. Nosotros teníamos a recurso nosotros vancomicina, novobiosina, cicloheximida y colistina. Eso lo añadíamos a nuestros medios y se permitía el crecimiento adecuado de Campylobacter. ¿Cuál es el problema aquí? El asunto es que Campylobacter, pues yo esperaría que solo creciera Campylobacter, pero hay bacterias, y ustedes lo conocen, esta parte de Senacica, creo que lo conoce muy bien, el problema creciente de la resistencia a los antimicrobianos. Nos ha sucedido que yo espero colonias grises, planas, extendidas, la mayor parte de las veces pueden ser mucoides. Hago el frotis de Gram y resulta que es un Enterococcus, porque resulta que Enterococcus pues es resistente a la colistina porque no es un gram negativo, es resistente a la cicloheximida porque no es un eucarionte, pero resulta que en el caso de las canales de pollo, allí que sucede, los pollos pueden estar colonizados por Campylobacter, perdón, por Enterococcus avium. Enterococcus avium sí es resistente a la vancomicina, a diferencia, esperaríamos nosotros, de Enterococcus faecium o fecalis. Avium tiene resistencia intrínseca a la vancomicina, por lo tanto, hago el frotis y me encuentro unos COC. Tenemos una dificultad con la conexión con el ponente. En un momento continuamos. ¿Ya se me escucha? Hola, doctor. Aquí Hola, le hola. escuchamos. Adelante. Perfecto. Entonces, hay otra forma de hacer esta selección o hacer un poco más selectivo nuestro desarrollo hacia Campylobacter. Resulta que podemos tener nosotros membranas de filtración, más o menos de poros de 0.45 a 0.65, las cuales la mayoría de las bacterias, ¿cómo les llaman? Convencionales, enterobacterias como E. coli, Salmonella, estos gram positivos como Enterococcus, no pueden pasar, ¿no? Entonces, Campylobacter, al ser una bacteria muy delgada, ella sí puede atravesar estos poros y me permite una correcta selección. Entonces, aquí estamos teniendo dos formas de hacer selectivo nuestro aislamiento. Ahora, cuando yo ya tengo a la bacteria aislada, ahora sí, yo ya tengo la certeza de que es pura mi colonia, que está limpia mi colonia, lo puedo pasar a un agar sangre. Puede ser agar sangre de carnero, de bovino, de caballo, la que ustedes quieran, y la bacteria se va a desarrollar sin ningún inconveniente. Recordemos que las estrategias anteriores eran para aislarla, para eliminar todos los contaminantes posibles. Aquí yo ya la tengo, yo ya no necesito eliminar esos contaminantes, yo lo que quiero es propagarla. Y también la puedo meter, puedo sembrarla en caldo tiglicolato y ahí se va a mantener. Ahorita voy a hablar un poquito de esta situación. La siguiente, por favor. Ahora, resulta que esto también amerita para muestras de alimentos, puede ser muestras clínicas, se utilizan sangre, muestras fecales, ¿sí? Y nos da una certeza un poco mayor al 90%. ¿Qué es lo que va a suceder? Estas muestras, lo adecuado es que yo las incube en dos condiciones. Lo adecuado sería tener dos medios de cultivo para aislar la Campylobacter. Una para los Campylobacter termotolerantes, Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, y cultivarla a 42 grados centígrados. La otra sería cultivarla a 37. ¿Por qué? Porque recordemos que si bien las muestras que se relacionan con problema digestivo puede ser cualquiera de las especies que mencioné al principio, no necesariamente Campylobacter jejuni o coli, ¿no? En cambio, si yo estoy buscando Campylobacter reproductivos, en el caso de los rumiantes, pues evidentemente no va a crecer a 42, pero esto me permite tener un mayor margen de trabajo. No sé si me estoy explicando. Existen diversos kits, realmente solo un par de veces lo he usado y no para Campylobacter, sino para Salmonella, los cuales utilizan
anticuerpos y perlas magnéticas. Estos anticuerpos se unen a la bacteria, no la neutralizan, solo la marcan, se unen a ella. Estos anticuerpos van a tener asociado a él hierro o el magneto, generalmente es el hierro, se unen a la matriz magnética y yo de esa manera puedo hacer el cribaje quedándome con Campylobacter y aislarlo. Es un poco más rebuscado, emplea un poco más de recurso, pero también nos puede asegurar una certeza en el aislamiento, la cual otros sistemas son un poco más tardados. La siguiente, por favor. Entonces, ya tengo las colonias, dijimos grisáceas, dijimos extendidas, ocasionalmente mucoides, húmedas. ¿Y qué hago ahora? Pues tengo que hacer la tinción de Gram, tengo que ver que realmente es Campylobacter, que coincida con la morfología. Si es un bacilo Gram negativo, tengo que descartarlo. Eso puede ser hasta pseudomonas. Me han tocado casos en los que en los medios de cultivo, por más que los hagamos selectivos, encontramos pseudomonas, ¿no? Por eso implementamos también esta estrategia de la membrana de filtración. La membrana de filtración se pone sobre el agar, se pone ahí la muestra y esperamos el crecimiento, ¿no? O lo filtramos y hacemos el estriado. Creo que me están haciendo las preguntas las dejo al final o las puedo ir contestando como ustedes me digan, perdón. Gracias, doctor. Sería mejor si las dejamos al final. Perfecto. Gracias. Ok. En el caso, por ejemplo, ya tengo el aislamiento, ¿no? Ahora, lo siguiente que tengo que hacer es, pues, corroborarlo, ¿no? Una de esas tinciones es la de Gram, una de las más sencillas, donde voy a observar los bacilos curvos. Decía mi profesora de bacteriología, pues, de la época todavía antes del siglo XXI, me decía, son en forma de alas de gaviota, ¿no? Ahí si ustedes ven por esas formaciones, pues igual pueden identificarlas, ¿no? Son totalmente diferentes a cómo ver una E. coli, cómo ver una salmonella, una Klebsiella, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Si tenemos los recursos, también se puede hacer la microscopía de campo oscuro. Ahí sí pueden correr el video, por favor. ¿Por qué? Porque resulta que Campylobacter tiene un movimiento muy particular que se le conoce como movimiento de tirabuzón, un movimiento en el que enrolla, sale, ¿no? Que es lo que estamos intentando ver un poco en la presentación. Los Campylobacter se van a mover de esta manera, pero esto no es no es una confirmación, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Ya los tengo, ya pude ver si acaso el movimiento, ojo, algo aquí muy importante, el movimiento solamente lo voy a apreciar colocándolo en una gota suspendida, puede ser en medio de cultivo líquido como caldo tioblicolato, puede ser disolviendo una colonia en solución salina, pero recordemos que esta bacteria cuando yo la expongo al oxígeno va a comenzar a estresarse y puedo generar que se inmovilice. Ahora, aquí estoy mostrándoles una tabla con las diferentes pruebas bioquímicas que son las más utilizadas para identificar Campylobacter. De hecho, empezamos por los cambios de temperatura, 25, 42 o 43 grados. Se utiliza la prueba de hidrólisis de lipurato para diferenciar cuáles, Campylobacter jejuni de Campylobacter coli, ¿no? Que son de las pruebas que más se socorren dentro del laboratorio. Si no se pueden identificar, muchas ocasiones no recurrimos a todas las pruebas porque no todos los laboratorios tienen la capacidad de hacerlo, ¿sí? La siguiente, por favor. Ya lo tengo, ya lo identifiqué, es un Campylobacter, se ve como Campylobacter. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos. Resulta que tenemos un problema porque muy pocos laboratorios, sobre todo en el sector veterinario, no tienen estandarizadas las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos. Entonces, estamos haciendo Müller-Hinton, no lo hacemos con el grosor adecuado, que es de 4 milímetros. Se utiliza cualquier sangre, puede ser de bovino, puede ser de ovino, pero no. En el caso de Campylobacter, nos habla el Leucast, que es el que está libre, porque el CLSI para este tipo de microorganismos, que les llama microorganismos fastidiosos, hay que comprar el manual. Sin embargo, el manual de Leucast está disponible y es igualmente válido que el CLSI. Entonces, ahí que nos indica, tú tienes que utilizar agar Müller-Hinton con el 5% de sangre de caballo desfibrinada y le tienes que añadir 20 miligramos de nicotidamina dinucleótido, ¿no? Tú haces tu sembrado en 3 direcciones y vas a colocar los siguientes antimicrobianos: ciprofloxacino, que es una fluoroquinolona, acitromicina, claritromicina y eritromicina, que son macrólidos,
que de hecho la eritromicina es en el único gram negativo que vamos a tener acción, porque recordemos que la eritromicina tiene una resistencia intrínseca a la gran mayoría de los gram negativos, ¿no? Doxiciclina se puede utilizar, que es una tetraciclina, al igual que la tetraciclina. ¿Por qué? Porque resulta que si la bacteria me llega a ser resistente a la tetraciclina, no es igual, no se puede interpretar resistente a la doxiciclina. En cambio, si yo veo resistencia a la doxiciclina, lo más seguro es que esta bacteria sea resistente también a la tetraciclina. Entonces, son los indicados para estos microorganismos. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos sí puede permear membranas celulares y erradicarme a la bacteria si se encuentra en un estado intracelular. ¿Qué más es importante considerar? La temperatura se incuba a 41 más menos 1 grado centígrado por 24 horas. A diferencia de los otros antibiogramas para bacterias convencionales, enterobacterias, Staphylococcus, que se incuban 18 horas, esta es por 24. Y justamente considerar el ambiente microaeróbico. Eso es algo también muy importante. Le podemos cambiar a la siguiente. Ahora, ¿qué pasa en los alimentos? Ahorita estaba hablando de las muestras animales, algunas muestras humanas. ¿Qué pasa con los alimentos? Resulta que desgraciadamente en México no tenemos normatividad. Cuando estaba haciendo mi maestría por ahí de 2017, 2018, pues estábamos buscando un método, como les conocemos, un método viable, un método certificado normativo, que le llamamos apegado a la normatividad. Sin embargo, no tenemos, ¿no? Lo más próximo que hay es la norma oficial mexicana 210, que nos habla para diferentes patógenos. Está Staphylococcus, está Salmonella, E. coli 157H7, Listeria, por mencionar algunos, ¿no? Pero Campylobacter no está. Ya, y justo dije, bueno, quizá la actualizaron, la revisamos todavía el martes pasado para enviar la presentación y todavía no se encontraba. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Bueno, pues está el manual de bacteriología analítica de la FDA. En el capítulo 7, ahí se encuentra lo de Campylobacter. La siguiente, por favor. Ahí lo que vamos a encontrar nosotros son los diferentes diagramas de flujo, o el flujo de trabajo que yo debo de tener dependiendo de la muestra de donde la esté aislando, ¿no? Dice ahí, pues muestras en general o la mayoría de las muestras, si yo tengo agua, la siguiente, por favor. Si eso no voy a abundar mucho en esa parte, justo están en el manual, productos lácteos, queso, porque resulta que todas estas matrices son complejas. ¿Por qué? Hace tiempo que me tocó trabajar justo con el huevo, decíamos, es que no solamente es algo que tú consumes, es una matriz biológica. Por ejemplo, la leche que va a tener, pues si bien tiene sus carbohidratos, la lactosa, la proteína que es caseína, calcio, pero también tiene factores antimicrobianos. Por ejemplo, la siguiente, por favor. Estos factores antimicrobianos, como lo son la lactoferrina, por ejemplo, son quelantes de hierro y evitan el crecimiento de la bacteria. Entonces, muchas ocasiones dentro de las muestras de alimentos de origen animal, tengo a la bacteria en un estado viable no cultivable. Este estudio a mí me gustó mucho, de hecho me tocó exponerlo justo cuando me encontraba en la maestría, el cual habla que la bacteria, a partir de los 25 grados centígrados de temperatura ambiente, cuando sensa que hay un cambio de temperatura, la bacteria empieza a modificar su metabolismo, ¿no? De igual manera, voy a estresarla un poco más con 4 grados centígrados, que es la temperatura de refrigeración, que es lo que sucede con las canales. Durante la maduración, justamente, en las canales de reses, en los canales de ovinos, o el sumergir al pollo en el chiller, en la refrigerante, pues sucede que bajo la temperatura de golpe. Esto es con la intención justamente de generar un choque térmico, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede? Que en este caso la bacteria, al estresarse tan rápido, entra a un estado viable no cultivable. ¿Qué pasa? Yo hago mi muestreo, hago el muestreo y la bacteria pues no crece, ya no creció, digo, pues es negativo, lo cual es cierto, o sea, bajo ese metodología, con esos recursos de laboratorio, esa muestra fue negativa, indiscutiblemente fue negativa. Sin embargo, no quiere decir que esté ausente, que es muchas ocasiones el concepto que queremos en la parte de inocuidad de los alimentos de origen animal. La ausencia, que justo Campylobacter, Salmonella, E. coli 157H7, Listeria, tienen que estar ausentes, pero ¿cuál es el problema? En todas estas bacterias que he mencionado se ha descrito este estado viable no cultivable, y esto se debe justo
a los factores que nosotros consideramos como factores antimicrobianos también favorecen este estado. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, en ocasiones yo veo las bacterias, aíslo las bacterias y ya no son móviles. ¿Por qué? Porque resulta que el flagelo, ¿sí? Resulta que el flagelo también es dependiente de estas condiciones. Entonces la bacteria pues, no se mueve, no crece adecuadamente, no da las colonias que yo quiero, pero no es porque no sea la bacteria. Esto va a suceder porque la bacteria está letargada, lo que les comentaba. Les daba el ejemplo a mis chicos de licenciatura. Imagínense ustedes, ¿no? Que les den, que lleguen a un lugar, los empiecen a porrear, ¿no? Los empiezan a golpear, a acosar, y ya los quieran pasar a otro lugar. Ustedes no saben cómo va a ser ese lugar, ¿no? Ustedes están protegiéndose, están en un estado el cual están tan estresados que lo que quieren es que los dejen en paz. Y esto lleva a que la bacteria reduzca su metabolismo porque no quiere gastar la energía necesaria, digo, más que para lo necesario. Y esto implica el crecer en una colonia, porque las colonias bacterianas son biopelículas. Entonces, una biopelícula también conlleva su tiempo. La siguiente, por favor, que es lo siguiente que quiero platicar. Otra forma de estrés, de respuesta al estrés, es la formación de biopelículas, ¿no? Esta formación de biopelículas, sobre todo, sucede en estructuras bueno, las biopelículas, ¿qué son? Primero que nada, creo que sería prudente de mi parte definirlas. Las biopelículas son comunidades bacterianas las cuales se pueden adherir a superficies bióticas o abióticas. Bióticas, algo vivo, por ejemplo, el caso de los intestinos es un claro ejemplo de una biopelícula en superficie biótica. Ajá. O superficies abióticas. En este caso podemos encontrarla en ambas situaciones, ¿no? En intestinos, podemos encontrarla en utensilios para la manufactura de alimentos de origen animal, en el cual la bacteria se adhiere. Aquí ya se adhiere, todavía tengo aquí tiempo de hacer algo reversible, ¿no? Que justo nuestras buenas prácticas de manufactura, nuestros procedimientos operacionales estándar, tienen que estar encaminados también a eliminar estas biopelículas. Porque una vez que ya entre a la microcolonia y va pasando a la fase de maduración, eso se le conoce como estado irreversible. ¿Cuál es el problema de las biopelículas? Si una biopelícula no es eliminada mecánicamente adecuadamente, esa biopelícula puede soportar de 10 a 100 veces la concentración habitual de desinfectantes o antibióticos. O sea, no lo voy a poder eliminar porque aparte, mis procedimientos operativos estándares de saneamiento me dicen, tú no puedes utilizar más de esta concentración porque es un riesgo para tu alimento. Entonces, me veo limitado en este paso. Pues una vez que la biopelícula ha madurado, ahora sigue la dispersión, que es empezar a desprender, ¿no? Fracciones de esa biopelícula para que formen otra, ¿no? Las células planctónicas, que son las que yo esperaría que crecieran, ¿no? Entonces, muchas ocasiones estas biopelículas tampoco van a estar en estado de crecimiento en medios de cultivo artificial. Ese es uno de los grandes problemas. No sé si si me estoy explicando. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. Bueno, si la logro aislar, ¿cómo la tengo que guardar? Porque en ocasiones me piden, ¿sabes qué? Yo quiero mandarla a secuenciar, no sé, se me ocurre al SENASA, y necesito mandarla congelada para los que se dediquen a esta parte del laboratorio. Bueno, Campylobacter tiene requerimientos un poco meticulosos, más que las bacterias convencionales. ¿Por qué? Para poder yo guardar a esta bacteria en congelación. Yo ya la tengo aislada, ya la guardé. ¿Puedo guardarla en caldos convencionales? Sí, pero necesito algunos requerimientos. La puedo guardar en leche con glicerol, tiene que ser leche con glicerol al 15% de leche y 20% de glicerol. Aquí el asunto es que recordemos que no todas nuestras autoclaves están diseñadas para este proceso. Entonces, si yo me paso de estas temperaturas de 110 grados centígrados 10 minutos, ya la leche se me carameliza. O sea, ya tengo más que leche con glicerol, tengo un hermoso flan, ¿no? Y no me sirve para guardar bacterias, ¿no? Entonces, como a veces tenemos esta limitante en los laboratorios que pues carecemos de algunos recursos, optamos por utilizar el caldo Brucela. El caldo Brucela, como tiene histidina, cistina, perdón, la cistina es un aminoácido reductor, ajá, tiene metabisulfito, también es reductor, entonces me da el ambiente perfecto para guardar a la bacteria. Yo preparo caldo Brucela con glicerol al 20%, y aquí viene la parte importante. Si yo lo almaceno
a menos 70 grados centígrados. Estoy hablando de temperatura de ultracongelador. O puedo guardarla a menos 110, que es la temperatura del nitrógeno líquido. Me va a durar por al menos 3 años. Nosotros hemos visto que estas condiciones nos duran hasta 5 años, pero se reduce mucho la viabilidad. Entonces ahí tengo que guardar una gran cantidad de biomasa bacteriana, ¿no? Luego, si yo quiero guardar a menos 20, porque no todos tenemos para un ultracongelador un nitrógeno líquido, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero guardar esta bacteria a menos 20, que es la temperatura de los congeladores convencionales, pues ahí solamente me va a durar, perdón, por 1 año. ¿Sí? Entonces tengo que hacer los pases constantemente, debo cuidar mi cepario. Esto tenemos que hacer, sobre todo si tenemos cepas de tipo ATCC, debo ser muy cauto con el manejo de estas cepas, ¿no? Ahora, si yo no tengo esto disponible, o lo requiero manejar constantemente a la bacteria, puedo hacer el almacenamiento a temperatura ambiente en el caldo tioglicolato. En el caldo tioglicolato, nuestros Campylobacter pueden permanecer 3 meses a lo mucho, pero tengo que cuidarlos de la luz, y tengo que cuidar que no se precipite el azul de metileno, se forman unos cristales que sí pueden llegar a ser problemáticos para nuestra bacteria. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, son las consideraciones que yo debo tener al conservar a mi bacteria. Ahora, ya sé cómo se hace el diagnóstico bacteriológico. Ahora vamos con el diagnóstico molecular. La siguiente, por favor. Pues resulta que tenemos diferentes estrategias para la identificación de Campylobacter, ¿sí? Una de ellas, la más utilizada, un poco más económica, es la PCR punto final, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que esta va a ser susceptible a los métodos de extracción. Existen diversos métodos de extracción ya comerciales, ¿sí? Para la extracción de muestras de heces, de sangre, de alimentos. A veces tenemos nosotros kits que les llamamos caseros, en los Made in Home, que son reactivos para extracción de ADN, pero justamente debo contemplar esta parte, que si yo daño demasiado el ADN, no va a salir la amplificación. Ahora, puede detectar hasta 500 bacterias. Nosotros utilizamos el gen FLA-A, que codifica para el flagelo, pero este únicamente es para Campylobacter jejuni y Campylobacter coli. Si quisiera hacer la diferenciación, está la PCR del gen HIPO, que codifica para la hipurasa, que justamente Campylobacter jejuni tiene, Campylobacter coli no lo tiene. Estas PCRs van a ser susceptibles a contaminantes como cuáles. Recordemos que la materia fecal pues viene un conjunto de bacterias, viene ADN de las bacterias justamente, ADN del hospedero, matriz alimenticia a medio digerir, puede venir también estercobilina, que ese es un potente inhibidor de la PCR, entonces debo tener mucho cuidado, ¿sí? En el caso de las muestras de ese es la hemoglobina, si no es eliminada por completo, también es un inhibidor. En los alimentos, la grasa, el chocolate, la capsaicina del chile son potentes inhibidores de la PCR, entonces todo eso debo de contemplarlo. ¿Cuál es el problema con este? No es cuantitativo, o sea, me dice hay presencia, ausencia, pero ojo, no me dice si la bacteria está viva. No sé si con mis procedimientos del HACCP, en el caso de los alimentos, con estos puntos críticos, yo eliminé, abatí a la bacteria. Solo me dice, ahí está presente el ADN. No podemos saber si realmente está viva o no la bacteria. Ese es uno de los problemas. No puedo cuantificar tampoco. La siguiente, por favor, porque es importante cuantificar, puesto que en ocasiones yo quiero saber el nivel de riesgo y si se puede mitigar con mis puntos críticos de control. La PCR asociada a polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción. PCR, RFLP es para los amigos, ¿no? De igual manera, va a ser susceptible a los métodos de extracción de ADN, puede detectar hasta 1000 bacterias, también es susceptible a contaminantes. ¿Cuál es el problema? Que tengo que conseguir aquí mis enzimas de restricción. Y para tener enzimas de restricción, pues obviamente tengo que tener condiciones adecuadas de congelación, tengo que tener los baños María para llevar a cabo la incubación, los mecanismos de inactivación. Entonces aquí me estoy llevando más recurso, más material. Actualmente no conozco laboratorios que la usen. Se empleaba para diferenciar justamente Campylobacter fetus de Campylobacter jejuni y coli. Esto ya tiene más de 20 años, ya no se utiliza, bueno, por parte de nuestro laboratorio, ya no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque si yo me paso del tiempo en la digestión, ya digerí todo el ADN.
y si no hago el correcto tiempo o tomado tiempo en la digestión, no va a digerir nada. Entonces, eso es lo que debo de contemplar. La siguiente, por favor, ¿cuáles son los genes que se usan? 16S-ARN, al igual que en la otra. Y tengo pues ahora la PCR en tiempo real. Bueno, la PCR en tiempo real, digamos, como que en los últimos 20 años se ha vuelto digamos, una de las técnicas preferidas o predilectas para la identificación de patógenos alimenticios o muestras clínicas. ¿Por qué? Porque si de igual manera es susceptible a métodos de extracción, hay formas de eliminar esta problemática, los kits de extracción, obviamente, puede detectar hasta 10 bacterias. Aquí sí puedo cuantificar, sí puedo saber qué tanta carga bacteriana tienen mis muestras, ¿sí? Es posible diferenciar bacterias viables de inactivadas. Si me voy a la parte de los ARNs mensajeros y pido una cuantificación, lo puedo hacer tranquilamente. ¿Sí? Pues aquí utilizo por lo general los genes 23S o 16S. Ya existen kits comerciales. Sí, ya existen kits comerciales. Aquí estos kits comerciales me dicen, es Campylobacter spp, pero se enfocan a Campylobacter coli, fetus, lari, yeyuni, upsialensis. No me hace más diferenciación. ¿De acuerdo? Entonces, pues pudiera ser una herramienta eficaz. Eficiente, perdón. El asunto aquí es que justamente requiero ya un equipo un poco más rebuscado, con un ordenador, para poder hacer el análisis correcto. La siguiente, por favor. Puedo utilizar también sondas asociadas a la PCR en tiempo real, lo cual hace más robusto el ensayo. ¿De acuerdo? Ahora, tengo también otra estrategia que muy pocos laboratorios pues tienen acceso, que es la espectrometría de masas, ¿sí? El llamado MALDI-TOF. Justamente ahí es un diagrama de flujo de trabajo en el cual yo tengo la muestra cultivada, tengo una colonia sospechosa, la tengo que colocar en una matriz, la cual el equipo soporte, o así las diluciones correspondientes, colocarlo en la matriz sólida para que se lleve a cabo la disorción a través del láser y posteriormente medir el tiempo de vuelo, ¿no? Que es lo que significa lo de MALDI-TOF. Y ahí me va a dar le conocemos nosotros como un espectrograma, ¿sí? Que son los espectros. Se basa esto sobre todo en proteínas ribosomales bacterianas para poder hacer esta identificación. La siguiente, por favor. Esto conozco muy pocos laboratorios que lo hacen. De hecho, uno de los que he visto en acción es en el laboratorio de bacteriología del Hospital Infantil de México, en el Federico Gómez. Aquí esta muestra fue de una sepsis, fue de un chiquillo pequeño, un pequeñito, el cual le sacaron sangre de su catéter venoso central. Al hacer el aislamiento, la siembra, detectaron por espectrometría de masas Campylobacter yeyuni. Es un equipo bastante eficiente, o sea, en cuanto a cantidad de muestras. Si son muchas muestras, las puedo procesar en muy poco tiempo. Me reduce el tiempo, porque recordemos que aquí Campylobacter tarda en crecer, más aparte la identificación bioquímica o molecular. Estamos hablando que una vez que yo tengo la colonia, el espectrómetro de masas lo detecta en menos de 5 minutos. Entonces yo ya puedo implementar tratamiento o puedo implementar alguna técnica digamos, pues de contención. Pero en el caso de las otras técnicas, tengo que esperar al crecimiento de la bacteria, la identificación bioquímica, ¿sí? En el caso de la biología molecular, pues tengo que esperar a que termine los ciclos, ajá, tengo que esperar a hacer el gel, por ejemplo, en la punto final, y si se contaminó, pues ya tengo que volver a iniciar el sistema de extracción. Lo mismo sucede con la PCR tiempo real, perdón. En el caso de la espectrometría de masas, no, yo ya tengo la colonia, la pongo en la matriz y me da el resultado. Pero es un equipo bastante caro, ciertamente. La siguiente, por favor. Aquí ya estamos terminando esta parte álgida de la plática. La serotipificación no es algo que comúnmente se haga como técnica de rutina. Ajá, pero sería importante la implementación porque aquí estoy hablando de serotipos de interés. Estos serotipos de interés son el O19 y O41. Ahorita voy a hablar un poco más por qué son los de interés. ¿Cuáles son las dos técnicas de serotipificación? Obviamente la técnica de aglutinación, en la cual se utilizan sueros de las bacterias ya conocidas, va contra el antígeno somático, el antígeno O del lipopolisacárido, ¿sí? Y la PCR. Existen iniciadores para la detección de los genes, en este caso el O19. La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante la serotipificación?
Pues resulta que estos dos serotipos, O19 y O41, se han asociado de forma positiva. No estoy diciendo que sea la causa, es una asociación, ¿sí? Es una asociación fuertemente positiva hacia el síndrome de Guillain-Barré, en el cual estos lipoligosacáridos son muy parecidos a los gangliósidos, ¿sí? Entonces, esos gangliósidos que se encuentran sobre todo en las vainas de mielina, cuando se está cursando una infección sistémica de Campylobacter, es lo que se ha descrito, se monta una respuesta inmune contra ellos, una respuesta inmune preferentemente humoral, o sea, son anticuerpos, se detecta la bacteria, por obvias razones se va a detectar a la bacteria, pero el sistema inmune no se va a detener en decir, esto es mío, esto es de la bacteria. Son gangliósidos que tienen estructura antigénica similar, lo comienza a atacar y hay una destrucción de estas vainas de mielina, que es lo que tenemos aquí, el desarrollo de esta patogenia llamada síndrome de Guillain-Barré. Entonces, estos dos serotipos son los que fuertemente se han asociado, por eso mucha importancia en la serotipificación, muchos laboratorios la están implementando justamente para decir, bueno, ¿está el riesgo o no está el riesgo? Porque, digo, son los que más se asocian, hay otros que no se ha estudiado, pero sí sería importante la implementación de estas técnicas. La siguiente, por favor. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Por mi parte es todo. Estoy abierto a cualquier duda que tengan, cuestionamiento que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Salvador. Nos hiciste una presentación muy clara, muy extensa y me encanta que has tenido experiencia en diferentes campos. Ahora que tanto se habla del enfoque integrador de una salud, bueno, me parece que tú eres un doctor de una salud, un ejemplo de un investigador que ha tenido acceso a distintas matrices y tu experiencia es muy valiosa. Hay varias preguntas en el chat. Me gustaría, el micrófono es abierto, entonces no sé, por ejemplo, Mirta Noguera, no sé si pudiera abrir su micrófono y expresar la inquietud directamente. Si no es posible, le doy lectura. Mirta pregunta que no le quedó claro qué tipo de muestra se utiliza para el aislamiento bacteriológico en humanos, qué ítems de ensayo o inóculo en los medios de cultivo. Esta Ok. pregunta la expresa en el chat. Me parece muy valiosa la pregunta. Aquí lo que hacemos o lo que se hace de forma rutinaria es las muestras de heces, sobre todo, esas muestras de heces se ponen o se colocan, perdón, en los medios de cultivo de enriquecimiento selectivo y directamente se colocan en el agar de Campylobacter. Esas son muestras de heces. Ahora, para el caso de cuando tenemos una septicemia asociada a Campylobacter, estos son los famosos hemocultivos. Ahí lo que se espera es que el crecimiento de la bacteria se dé dentro de la botella del hemocultivo. Generalmente estas van a crecer en los hemocultivos anaeróbicos, es lo que se ha visto, ¿no? Lo que teníamos en el hospital me parece que era el sistema BAC-ALERT. En cuanto había un cambio de crecimiento, inmediatamente avisaba, uno extraía un poco de la muestra, lo visualizaba y lo sembraba en los medios de Campylobacter o los medios anaeróbicos. Y justamente se observaba, sí, justamente las muestras más comunes se utilizan heces y sangre. Excelente, muchas gracias. Nos comenta que no tiene micrófono, pero agradece la respuesta. Igual, Omar Velázquez Sánchez, no sé si tengo oportunidad de externar la inquietud directamente al doctor. Tampoco cuenta con micrófono, no hay ningún problema. Él hace una pregunta con respecto a las biopelículas, sobre su composición. Dice, ¿estas biopelículas difieren entre bacterias y dentro de la biopelícula pueden vivir más de un tipo de bacterias o existen mecanismos para excluir bacterias que no son de la misma colonia o de la misma especie? Claro, es una pregunta muy bonita y me agrada este tipo de preguntas porque es compleja. Resulta que las biopelículas, pues sí, sí puede haber diferentes tipos de biopelículas, de hecho las conocemos como multiespecies, que son las que comúnmente encontramos en la naturaleza. Si ustedes abren la tubería de su casa, hacen un fortis de Gram, van a encontrar una gran cantidad de bacterias diversas. Esas son las multiespecies. Y tenemos las biopelículas monoespecies, su nombre lo comenta, realmente ahí puede haber solo un tipo de bacterias. Va a haber mecanismos en los que las bacterias puedan coexistir,
dentro de ella, sí va a haber ocasiones en las que las bacterias puedan intentar excluir a otras. De hecho, existe y se ha reportado, por ejemplo, es otro peligro con Salmonella y con Klebsiella, en el cual la bacteria tiene un sistema de secreción tipo 6. Este sistema de secreción tipo 6, digamos, es una especie de sistema de lisis de bacterias. Es una bacteria mata otra bacteria. Entonces, depende del tipo de microorganismos que se encuentren dentro de una biopelícula, ¿sí? Entonces, ¿pueden vivir por bastante tiempo? Sí, porque las biopelículas ya maduras, bien consolidadas, son autosustentables. ¿No? Vamos a hablar de que una bacteria muere, deja sustratos de azúcares, ácidos nucleicos, lípidos, o sea, lo fundamental para que las bacterias inicien un metabolismo dependiente de esto, o sea, se va a autoalimentar. Y va a haber ocasiones en las que ya necesite esta población bacteriana empezar a sacar fracciones de biopelícula, que es lo que comentábamos con la dispersión, ¿no? Entonces, todo eso sí debo de conocerlo. ¿Por qué? Porque resulta que una biopelícula madura, como les comentaba, es muy complicado erradicarla. Es muy complicado erradicarla y por lo tanto, si yo aplico desinfectantes, no es tan sencillo con las concentraciones habituales, ¿no? Entonces, no sé si puede contestar esa pregunta a Omar. Excelente, doctor. Esperamos la retroalimentación aquí en el chat. Dice que sí, que muchas gracias. Y hay otra pregunta de Rolando. Igual en las personas que preguntan si pudieran poner en el chat la institución y el país desde donde nos están viendo, se los agradeceríamos mucho. Rolando pregunta, mencionaste que diferentes bacterias viables, hay diferentes bacterias viables y no viables por PCR cuantitativa. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo se ¿Cómo se hace hace el ensayo? la Esto es muy diferenciación? interesante porque no en todos los laboratorios se hace, pero algo que se ha visto es las muestras se hace la cuantificación antes y después. O sea, de una muestra se hace la extracción de ADN, se hace el guardado de la otra muestra, permanece cierto tiempo allí, en lo que se hace el diagnóstico y se hace la cuantificación de ambas. Lo que se ha visto es en el posterior, en la muestra que se resguardó, sí se ve un aumento en la cuantificación de ADN. Por eso se pudiera dar a conocer que la bacteria está multiplicándose. Si bien no va a crecer en los medios de cultivo convencionales, puede multiplicarse. Eso sí es verdad. Excelente, muchas gracias. Y bueno, hay personas con la mano levantada. Adelante, Cristian, Ulises. ¿Qué tal, doctor? Hola, ¿qué tal? Buen Eh, día. Primero felicitarlos, está muy clara su presentación y muy amplia. Eh, a mí me llamó mucho una técnica de detección que usted mencionó y es la espectrometría de masas. Uh-huh. Sabemos que puedes llegar a detectar hasta femtogramos, cantidades muy pequeñas en ocasiones de algunas moléculas. Eh, pero en lo particular para la detección de Campylobacter, ¿cuál es la proteína en la que se basan para dar este positivo o que la muestra tiene Campylobacter? Y la otra duda que me surge relacionado a la espectrometría de masas es cuál es la relación de masa-carga que buscan dentro del espectro para poder decir que la muestra, sí, en este caso que la muestra de su paciente es positiva a Campylobacter. Claro, en este caso, si mal no recuerdo, las que más se utilizan son las proteínas 16S. Ajá, son las proteínas 16S o 23S para hacer la identificación tanto de Campylobacter jejuni o Campylobacter coli o las otras que se encuentran ahí. Ahora, en cuanto a la parte de carga, realmente no te podría contestar esa parte, sí lo desconozco. Debe de haber, el asunto aquí es que como se está colocando una gran cantidad, o sea, estamos colocando directamente la colonia bacteriana. Ajá. Entonces no estamos hablando que sean 10 o 15 bacterias, son miles de bacterias, porque aquí justo es el aislamiento el que se va a confrontar más que la muestra. Entonces, justamente por eso sí ese dato ahorita no te lo podría decir, ahí sí me disculpo, de verdad, ¿eh? No pasa nada, doctor, le agradezco. Y una última va más en la parte de la identificación de genes de virulencia. Fíjate que actualmente nosotros estamos trabajando con implementar esto y desafortunadamente
no hay bases datos, por ejemplo, para Campylobacter coli o que posean como genes de virulencia actualizados, ¿no? Sobre todo para Campi coli. En ese sentido, en esta parte que hablabas de la virulencia, ¿tú recomiendas alguna base de datos? ¿Has trabajado con alguna en particular? ¿Sabes algo sobre alguna de ellas? Me llama la atención porque muchos de estos genes de virulencia también están relacionados con la persistencia en ambientes y la agresividad o bueno, o qué tan violentos pueden ser con el hospedero. Claro. Bases de datos que pueda yo platicarte, no, ciertamente no, tampoco te puedo contestar eso, pero en cuanto a los genes, generalmente los que se están buscando muchos son los asociados a biopelículas bacterianas, justamente los genes asociados al serotipo, por el problema que es asociado a síndrome de Guillain-Barré, más que nada. Pero las bases de datos, justo lo has comentado, es más, te puedo decir que la cepa control, la ATCC 33650, no tenemos ni siquiera el genoma secuenciado, no está en la base de datos del GenBank, o sea, no está, porque justamente no, apenas el estudio de Campylobacter, digamos, se está enfocando por los problemas que ha tenido. Ok, muchísimas gracias, doctor. ¿No? ¿De qué? Gracias. Pavel Hernández también tiene su mano levantada. Adelante, por favor. Okay. Hola, Doc. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta va relacionada igual como a la formación de biopelículas. Estas, bueno, están relacionadas a infecciones persistentes, ¿no? En el hospedero. Pero mi pregunta va, a mí lo que yo logré captar es que el exponer a Campylobacter a ambientes estresantes como a temperaturas, antibióticos, eso como que promueve que Campylobacter llegue a formar las biopelículas. Entonces, quería saber su opinión si en el manejo de los alimentos, en el manejo de las canales, un mal manejo podría promover o aumentar el riesgo de que Campylobacter tenga esta capacidad de desarrollar biopelículas y a su vez que pueda ser una bacteria que pueda generar infecciones persistentes en el humano. Claro, bueno, sí, justamente, esa parte es relevante porque el asunto del manejo de las canales, la maduración, la mayor parte de la normatividad te indica cuánto tiempo tiene que pasar de la escalada de temperatura que te encuentras hacia la temperatura inferior refrigeración. O sea, tú tienes que tomar en cuenta esos factores. ¿Por qué? Porque el hecho de que se haga un mal manejo ahí en los cambios de temperatura sí nos podría permitir justo este cambio de switch, que es lo que le llaman también en la parte de biología molecular, en el que la bacteria ahora de que se encuentra en un estado viable, ahora pasa a no cultivable, ¿no? Que ya tú no la vas a poder detectar, lo que platicábamos de ausencia y presencia, ¿no? Y justo lo que platicaba este estudio realmente, tanto la temperatura como las condiciones de oxigenación son factores cruciales para que la bacteria pueda hacer estos cambios metabólicos, ¿no? Ahora, la parte de persistencia del individuo, pues va a depender sobre todo en qué situaciones se encuentre. Actualmente no he revisado, no me he metido a esa parte, si en humanos hay una formación de biopelículas en intestino, pero sí se ha visto que forma biopelículas, por ejemplo, en los catéteres centrales cuando hay sepsis. Eso sí es cierto, y pudiera generar una persistencia, y lo que platicamos, aquí el problema es que tengo que hacer aumento en las dosificaciones y estoy exponiendo más tiempo al paciente a la terapia antimicrobiana y a los factores de virulencia del patógeno. Eso sí, sí es verdad. Sí, súper interesante. Muchas gracias, doctor. No, ¿de qué? Muchas gracias, doctor. Vamos a ir cerrando porque sabemos que tienes otros compromisos en esta ocasión. Nada más doy lectura a esta última pregunta de Mariano Madera. Dice, en una infección en humanos, diarrea, al consumir carne de pollo, podríamos pensar en una infección por salmonela. ¿Podría confundirse con una infección por Campylobacter? Claro. Claro, sí, sí, justamente. De hecho, no solo por Campylobacter. Cuando hacemos estos estudios asociados a enfermedades diarrogénicas, pensamos en los tres villanos principales. Campylobacter, que según la OMS es el principal asociado a diarreas. Le sigue E. coli con sus diferentes patotipos, que es enteropatogénica, enterotoxigénica. Afortunadamente en México no hemos tenido enterohemorrágica, pero sí enteroagregativa y es muy persistente. Shigella
y salmonela. Entonces sí debo de pensar en estos espectros para poder descartar. De hecho, cuando tengo cuadros de diarrea, yo recuerdo que cuando estaba tomando mi curso en el hospital infantil, decían, nosotros sembramos en 3 medios, salmonella, shigella, que ahí buscamos, pues obviamente salmonella, shigella, McConkey para buscar las E. coli y obviamente Campylobacter, ¿no? Son los que se sospechan porque son los que generalmente se asocian a este tipo de problemas disentéricos. Excelente, muchas gracias. Digo, por cuestión de tiempo ya no vamos a tener oportunidad de más preguntas. Veo que Edmundo Shahí tiene una pregunta. Le agradecería si la puede colocar en el chat y se la estaremos haciendo llegar al doctor Salvador. Agradecemos mucho tu ponencia, tu participación. La verdad es que fue muy agradable. Yo también me quedo con ganas de una pregunta. Te la voy a mandar por mensaje, que tiene que ver sobre el impacto que tiene en los ámbitos productivos, esto que nos comentabas, los abortos, por ejemplo, ¿qué Si gusta la tanto puedo responder. impacto tiene? Sí, si nos puedes hacer un comentario brevísimo y ya damos el cierre. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, en este caso, francamente, en mis 12 años de ejercicio profesional, o sea, porque aparte de estar en el laboratorio me ha tocado estar en campo, no me han tocado ver, por fortuna, casos de Campylobacter reproductiva. O sea, eso sí, no quiere decir que no exista. O sea, obviamente lo que más frecuentemente se halla es brucelosis, leptospirosis, clamidosis. Alguna ocasión me ha tocado ver de frente listeriosis, pero campylobacteriosis no me ha tocado ver. Alguna ocasión me tocó procesar muestras de Campylobacter, que también es importante descartar salmonelosis reproductiva, sobre todo en los pequeños rumiantes. Pero sí tiene un impacto, sobre todo por la infertilidad. En muchas ocasiones pensamos en que el rumiante ya no es funcional porque está sucio, que le llaman así a las vacas, se les hacen las limpiezas y no nos dan el estro, pero al final del día no quedan gestantes. Sería importante ahí hacer el panel reproductivo para descartar pues justamente cualquiera de estas infecciones. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Bueno, entonces estaríamos cerrando. Mayren, ¿deseas dar algunas palabras? Gracias, Fabi. No, pues bueno, ya rápido, el doctor tiene otro compromiso. Agradecerle enormemente su participación, sus conocimientos, una excelente charla. Le agradecemos mucho. Esperemos que se incluya a este grupo que cada vez va creciendo más. Y pues bueno, ya nada más me queda invitarlos al siguiente seminario que lleva por título Campylobacter spp en canales de pollo en Colombia, que será presentado por personal del Instituto Nacional de Salud de Colombia. Nosotros vamos a estarles enviando la invitación para el registro y pues les deseo un excelente inicio de semana a todos. Muchísimas gracias por atender. Que tengan muy bonito día. Hasta luego. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.